Mis hermanos, sin lugar a duda, vamos a tratar ya se ha dicho mucho en esta mañana y creo que los mensajes han sido claros, precisos, al punto. Y yo sé que el calorcito a veces es abrumador un poquito y más estamos, casi no hay sombrita ahorita, pero vamos a aguantar poquito el calor, mis hermanos. Yo sé que está sabroso, de hecho está rico como para mantenernos despiertos, ¿ok? Así que vamos a tratar de ser breves con la reflexión de esta mañana. ¿Saben ustedes? La ley de Dios desde un principio ha sido cuestionada por Satanás. Ha sido cuestionada diciendo que la ley de Dios es imposible de guardar. En el cielo era uno de los argumentos de Satanás para poder convencer a los demás de que la ley de Dios era imposible de guardar. Y ahora vemos nosotros con tanta seguridad que es necesario guardar la ley de Dios para estar, ¿qué? Primeramente, sanos, seguros. ¿Por qué? Porque vemos el mundo, cómo se ha alejado de esa ley y cómo se ha apartado y todas las calamidades que le ha llegado. Pero vamos a ver al principio por qué sucedió lo que sucedió. ¿Por qué Satanás tenía tanto enojo contra Dios por la ley que Dios había implementado? De paso, déjenme decirles que la ley de Dios es eterna, esa ley no cambia. Me quiero imaginar, y eso es algo muy personal, que la ley de Dios en el cielo aplica también para los ángeles en cierta medida, ¿verdad? Porque hay ciertos textos que probablemente sean más aplicables para el ser humano. Pero la ley de Dios, sin lugar a dudas, fue cuestionada mucho. La sierva del Señor dice en la historia de la redención, en la página 148, una gema muy bonita. Dice: la ley de Dios existía antes que el hombre fuera creado. Fíjense bien lo que dice ella. Los ángeles estaban gobernados por ella. Satanás cayó porque transgredió los principios del gobierno del Señor. El Señor siempre se ha manejado sobre principios, los cuales nadie debe transgredir. ¿Para qué? No para beneficio de Dios, es para que el hombre, los ángeles, todo ser creado viva bien, viva conforme a la voluntad de Dios y le vaya bien, prospere. Los mandatos, las normas que Dios te da es para que tú prosperes y te vaya bien en la vida. A Dios Dios es Dios, mis hermanos. ¿A Él qué le va a afectar que su ley sea transgredida? El que le afecta es a nosotros directamente. Sigue diciendo la sierva del Señor: después que Adán y Eva fueron creados, el Altísimo les dio a conocer su ley. No fue escrita entonces. ¿Por qué? Porque Dios mismo se la daba de boca a boca, en presencia de ellos. De palabra en palabra se la iba dando a ellos, mis hermanos. No había necesario escribirla, mas sin embargo Dios se la compartía en presencia de ellos. Se estableció, mis hermanos, un requerimiento, un sistema que requería el sacrificio de animales. Posteriormente, esa ley tuvo que ser más plasmada en qué, mis hermanos, en algo que nosotros debemos y conocemos bien. ¿En qué es? También es parte de, pero en algo más la ley de Dios se vio plasmada. Una roca, piedra. En las piedras también, exacto, y todo ahí va, pero es en el santuario. En el santuario se ve la ley de Dios plasmada también, mis hermanos, la importancia de la ley de Dios. Tuvo que hacer eso, ¿para qué? Para que Adán y Eva no se olvidaran que se tenía que haber un sacrificio por el pecado que ellos habían cometido. Y ellos así, me quiero imaginar a Adán y Eva la primera vez que tuvieron que matar a un corderito. Porque ese sistema de sacrificios no era nuevo, mis hermanos, no era algo que se estableció en el Sinaí. A ella se hizo todo un sistema más ordenado, vamos a llamarlo así. Pero desde un principio Adán y Eva tenían eso. La historia de la redención lo va diciendo. Dice: estableció un sistema que requería el sacrificio de animales para mantener constantemente frente al hombre caído lo que la serpiente logró que Eva no creyera. Es a saber que la paga de la desobediencia es la muerte. Tenía que estársele recordando constantemente. Y me quiero imaginar que Adán y Eva, y el Patriarcas y Profetas lo dice, ¿no recuerdan los que hemos leído ese libro? Cómo es que expresa lo que sentía Adán y Eva al ver morir el animal, que sabían que ellos tenían que morir por ese animal. Ahora imagínense un animalito, porque en aquel tiempo, ¿sabían ustedes que el significado era exactamente lo que Dios les había dado para que ellos sintieran en el corazón de las personas? Aquellas personas, cuando sacrificaban un animalito, tenía que estar un animalito puro, sin problema ni nada. Y esos animales eran cuidados por ellos mismos. Me quiero imaginar Adán y Eva con un animalito que ellos que lo cuidan, que no le pase nada, que no se fracture. ¿Por qué? Porque iba a ser un animal que iba a ser sacrificado. Ahora, ¿quién de nosotros, cuando se encariña con un animalito y tiene la necesidad de sacrificarlo, quién no sufriría? Por un gatito. Yo estaba chico, me acuerdo cuando mi papá una vez de chiquitos tuvo que sacrificar unos conejitos para darnos de comer y estábamos comiendo de chiquitos.
Y recuerdo, y cuando nos dijo, todo hasta en aquel tiempo no conocíamos nada, ¿no? En aquel tiempo, ¿saben qué están comiendo? Y nos dijo a mi hermana y a mí, están comiendo sus conejitos. Y me pusimos a llorar los dos, llore y llore porque eran los conejitos que teníamos nosotros. Mis hermanos, cuánto dolor no de haber sentido. Y el sentido también que Dios quería darle al ser humano, que entendieran que tenía que morir un ser vivo. En este caso, la representación de Cristo en el animalito, tenía que ellos entenderlo. Pero ese significado se fue distorsionando con el paso del tiempo. De tal forma que Dios tuvo, porque aquí también dice que Adán, después de las generaciones de Adán, ese significado se distorsionó porque mucha gente perdió el sentido. Ya lo hacían por costumbre. ¿A qué nos recuerda esto, mis hermanos? ¿A qué nos recuerda? Que a veces las cosas de Dios comenzamos a hacerlas por costumbre. Vamos a la iglesia por costumbre, nos reunimos por costumbre. Perdemos el sentido, la esencia por lo cual nos estamos reuniendo. Y mis hermanos, así pasó con el tiempo. Dice la sierva del Señor. Dice, la transgresión de la ley de Dios hizo necesaria la muerte de Cristo como sacrificio, para que de esta manera fuera posible que el hombre se librara de este castigo y al mismo tiempo se preservara el honor de la ley de Dios. ¿Se dan cuenta que la ley de Dios todavía ahí mismo resalta? Tuvo que haber un sacrificio para que la ley de Dios fuera nuevamente levantada, porque había sido cuestionada, había sido puesta en juicio. Mas, sin embargo, con la muerte de Jesús vino Él a resaltar la ley de Dios. ¿Por qué es tan importante entonces la ley de Dios? Tan importante era necesario que el ser humano lo entendiera, que tuvo que escribirla con su propia mano, Señor mismo. Y saben ustedes, ¿verdad? Que la ley de Dios, al ser escrita, ¿recuerdan qué pasó cuando Moisés bajó con las tablas? ¿Recuerdan ustedes que vio al pueblo en idolatría? ¿Qué hizo? Las quebró. Y mis hermanos, posteriormente tuvo que el Señor volver a escribirlas y dárselas, porque sabía que la ley de Dios era necesaria, que el hombre, el ser humano, la tuviera marcada en su mente, en su corazón, en su vida, y las obedeciera. Por eso, cada que el pueblo de Dios se alejaba de la ley de Dios, ¿qué pasaba? Venían calamidades, venían problemas. Hubo un tiempo, mis hermanos, en el que el Señor se cansó un poquito, y vamos a llegar allá en un momento. Los preceptos, dice, Adán enseñó la ley de Dios a sus descendientes, y esta fue transmitida por los fieles a través de generaciones y generaciones sucesivamente. La constante transgresión, fíjense bien lo que dice la sierva del Señor en la historia de redención. La constante transgresión, permíteme. Dios enseñó, se me movió aquí, permítanme, mis hermanos. La constante tradición de la ley de Dios requirió el derramamiento de un diluvio sobre la tierra. La ley fue preservada por Noé y su familia, por obrar bien, fueron salvados, y así. Comienza a hablar de Noé, pero también se fue preservada por Abraham, por los patriarcas. La ley de Dios siempre hubo un pueblo peculiar que exaltaba la ley de Dios. Siempre lo hubo a través de todas las generaciones. La pregunta es, mis hermanos, nosotros hoy en día nos llamamos el pueblo de Dios. Decimos al menos llamarnos el pueblo de Dios, ¿sí o no? Amén. Amén. Nos decimos llamar el pueblo de Dios. La pregunta es, ¿estamos exaltando la ley de Dios? Amén. Ya no escucharon tantos amenes, pero mis hermanos, esa es nuestra labor hoy en día como pueblo de Dios, exaltar la ley de Dios. Cuando el mundo prefiere la vacuna, como mencionaba el pastor hace rato, prefiere la vacuna para sentirse seguro, el ser humano prefiere obedecer la ley de Dios para sentirse seguro con el Señor. Cuando el mundo prefiere tratar de buscar cualquier remedio para asegurar su sanidad, nosotros buscamos al Señor y obedecemos su ley para tener sanidad en el Señor. Amén. Mis hermanos, ese fue el problema del ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano empezó a olvidar la ley de Dios, empezó a buscar la idolatría, empezó a mezclarse con los pueblos, las costumbres. Por eso, mis hermanos, familia, gente que nos escucha en sus casas, mis hermanos, por eso es que aquí tanto énfasis se le da en la obediencia a las leyes de Dios. Amén. En obediencia a las leyes de la salud. No es porque se trate de decir, es que tienes que dejar de comer, tienes que hacer aquello, tienes que hacer aquello. Es porque Dios demanda obediencia. Ahí se encierra todo, mis queridos hermanos. Nosotros podemos decir fácilmente, ¿sí o no, pastor? ¿Qué, hermano? Pues sigan comiendo carne, sigan comiendo huevos, sigan comiendo aquello, sigan comiendo el otro. Pero no vengan con el Señor al rato todos enfermos, así, Señor, ayúdame, Señor, sáname, Señor. ¿Por qué? Porque se les dijo. Y ahorita vamos a ir para allá, mis hermanos. No me quiero adelantar porque eso se va a poner bueno. Pongan mucha atención, mis hermanos, lo que el Señor requiere de nosotros.
Dice el Señor, para que no tuviera excusa, el Señor mismo condescendió a descender al Sinaí. Fíjense bien, para que no hubiera excusa, dice el Señor, tuvo que descender al Sinaí envuelto en gloria y rodeado por sus ángeles. Y en una forma sublime e impresionante dio a conocer su ley de los 10 mandamientos. No confió en nadie, dice el Señor. No confió en absolutamente nadie para enseñarlas, ni siquiera en sus propios ángeles. ¿Qué tan importante era la ley de Dios para que ni siquiera a los seres celestiales pudiera confiárseles, que nos transmitieran la ley de Dios? Él quería, como Jesús mismo dijo con sus propias palabras, que ni una jota ni un tilde. ¿Por qué era tan importante que entendieran que ni siquiera, saben qué es un tilde, verdad? Un puntito de todo el texto se perdería de la ley de Dios. Jesús sabía la importancia de la ley de Dios. Él mismo lo había escrito con su propia mano. Mis hermanos, cuán importante es obedecer las leyes del Señor. Amén. Cuán importante es. Muchas veces dejamos pasar muchas cosas que parecieran sencillas. No, pues es que tan sencillo como el sábado, mis hermanos. ¿Cuántas cosas no hacemos indebidas en sábado? Ahora, déjenme decirles, Satanás, el plan de él siempre ha sido tratar de apagar la ley de Dios, hacer ver como que la ley de Dios es imposible guardar. ¿Qué hizo al principio con el pueblo judío, mis hermanos? ¿Qué hizo con el pueblo judío? Empezar a recargar la ley de Dios. Entonces ya no eran los 10 mandamientos, eran muchísimas leyes que habían inventado para poder no transgredir la ley de Dios según los judíos. Inclusive me puse a investigar todo lo que ellos hacían para poder evitar. Y ahora, yo entiendo, después de estudiar mucho lo que ellos hacían, yo entiendo el sentido que ellos tenían. Porque es fácil decir, no, pues es que se abrumaron de tantas leyes. No, mis hermanos, ¿saben cuál era el objetivo? Y sigue siendo el objetivo de ellos, porque en las páginas oficiales de ellos hablan acerca de eso. El objetivo es no transgredir la ley de Dios, no incomodar al Señor. Su santa ley, ellos por eso han inventado tantas leyes para evitar acercarse siquiera a la transgresión. Pero mis hermanos, Satanás está astuto y él sabe que entre más carga le ponga la ley de Dios, más imposible va a ser guardarla. Saben que para los judíos, mis hermanos, ellos inventaron tantas leyes que ni siquiera ellos pueden caminar cierta cantidad de pasos. Ellos no pueden cocinar en sábado, ni siquiera prender fuego, no pueden prender el carro, no pueden, aquí enumeré unas cuantas nomás, no pueden tocar dinero, no pueden tocar celulares. Los judíos ortodoxos, hay muchas ramas de los judíos, mis hermanos. A lo que quiero resaltar con esto es cómo Satanás se ha encargado que la ley de Dios, que es tan pura, tan perfecta, que así como creó al ser humano perfecto, así su ley es perfecta en todos los aspectos. Mis hermanos, voy para allá, voy centrándome al punto central de todo esto, mis hermanos, voy llegando. Lo que quiero comentar con eso es que la ley de Dios, mis hermanos, Satanás tuvo que distorsionarla para hacer una carga para el ser humano. En aquel tiempo, cuando ya se empezó a hacer lo del santuario, todos esos rituales que representaban prácticamente a nuestro Señor Jesús, la muerte y el plan de salvación que Dios tenía, se empezó a hacer una carga para los judíos de aquel tiempo. Ellos ya no lo hacían de manera gozosa, ya los animalitos los vendían, ahí échame uno, te lo cambio, te voy para allá para ir a sacrificar. El sentido se había perdido, ¿se dan cuenta? Ya el sentido del animalito que iba a sufrir, pues ya es cualquier animalito, nada más con que no tenga imperfección. Échamelo, véndemelo, ahí te voy unas monedas, me das tú el animalito. Vamos, sacrificamos y estamos limpios. La ley de Dios se comenzó, el plan de salvación se comenzó a perder el sentido. Mis queridos hermanos, Satanás indujo mucho al ser humano a que podamos sentir la ley como una carga, como algo pesado. Pero mis hermanos, viene ahora la era moderna, la era que nos tocó a nosotros. Ahora donde Satanás usa otra estrategia, una estrategia que le funciona bastante bien y más en los jóvenes. La hora de que ahora puedes hacer lo que tú quieras. Dios es amor. Tú vive como tú quieras, come lo que tú quieras, anda donde tú quieras. Al final de cuentas Dios te va a perdonar. Llegará un punto en el que tú te arrepientes, Dios te perdona y se acabó. Serás transformado y Dios te vas a ir al cielo. Qué maravilloso y qué bonito sería ese plan, ¿verdad? Así de sencillo. Mas, sin embargo, la sierva del Señor y la palabra del Señor nos enseña otra cosa, mis queridos hermanos, otra cosa. La pregunta es, si tú sabes que hay que guardar la ley de Dios, la ley de la salud, todo eso, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Te estás preparando para la crisis que se avecina? ¿Te estás preparando para enfrentar todo eso que viene? La pregunta para que tú reflexiones y medites en tu casa es, ¿cómo lo estás haciendo?
Probablemente ahorita me digas, sí, hermano, me estoy preparando para hacer eso. La pregunta es, ¿cómo lo estás haciendo? Saben, mis hermanos, llegó un punto en el que el pueblo, Dios se enojó con su pueblo, mis hermanos. Se enojó tanto con su pueblo que desobediente. Y me preocupa a mí, mis hermanos, porque me han surgido algunas preguntas a mí de algunos hermanos. Dios, ¿por qué tarda tanto en venir? ¿Por qué tarda tanto? Pero a veces quisiera dar una respuesta. Dios, ¿qué tanto va a tardar para venir? Mis hermanos, todo indica que Dios ya viene pronto. Amén. Viene muy pronto, más de lo que nosotros podemos pensar. Y saben, el Señor varias ocasiones se enojó con su pueblo. Pero se enojó tanto, mis hermanos, y nomás voy a tocar una de ellas. Y vamos al texto que se encuentra en Miqueas, mis hermanos. Ahí vamos a poder ver nosotros cómo es el estado del Señor a veces. Y ese texto me entristece un poco porque no se han preguntado ustedes cuando alguien les hace una injusticia, ¿qué dice ustedes? Pero ¿cómo? ¿Qué he hecho yo? Mas sin embargo aquí el Señor le dice a su pueblo en Miqueas 6:3. Miqueas 6:3 dice, ¿ya lo tenemos por ahí? Miqueas 6:3 dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho yo? ¿O qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Dice el Señor. En otras versiones dice, ¿en qué te he afectado? Dice el Señor. ¿Qué he hecho para que tú no me obedezcas? El Señor, mis queridos hermanos, al hacer esa pregunta me quiero imaginar que está un poco triste. ¿A ustedes les ha pasado eso? De que dicen, ¿qué te he hecho yo para que te portes así conmigo? O sea, a veces me quiero imaginar a Dios diciendo estas palabras como con no digo que con lágrimas, pero con un sentimiento de desespero, así que, hijo, ¿qué te he hecho? O sea, lo que he tratado de hacer es todo el bien para ti. No te saqué de Egipto, no te redimí, no te saqué de servidumbre, dice el Señor. No te di mis promesas, las he cumplido, todo lo que te he prometido te he cumplido. ¿Qué te he hecho? Dice el Señor. ¿Qué te he hecho? La pregunta que es hoy para nosotros también, mis hermanos, el Señor, ¿qué nos ha hecho para que nosotros no obedezcamos sus normas, sus leyes, sus preceptos? ¿Qué ha hecho el Señor? Puede ser, probablemente si el papá dijera o la mamá nos dijera, ¿qué te dijo? Tuviéramos mucho que decirle a mamá y a papá, no, papá, es que tú me hiciste esto y yo soy así porque tú fuiste así conmigo. Mira, yo crecí así porque tú a la mamá, no, mira mami, yo sé así porque tú eras así conmigo de chiquito. Probablemente los padres nos pueden decir eso, o podamos decirle eso al esposo, al cónyuge, es que yo soy así porque tú eres así. A la iglesia, pastor, probablemente dice, si el pastor dice algo de la iglesia, pues no, es que la iglesia son así, tengo que decirles esto. Pero a Dios, mis hermanos, a Dios, ¿qué podemos decirle? Lo único que tenemos de Dios es bien. Lo único que tenemos de Dios es misericordia, es bondad, son bendiciones. La pregunta es, ¿por qué no obedecemos las leyes de Dios? ¿Por qué no? ¿Por qué siempre nos vamos con nuestros propios deseos, nuestros propios gustos? Estamos así como estamos, ¿por qué? Por culpa nuestra, no por culpa de Dios. Y llega un punto en el que el Señor se cansa, mis hermanos. Y eso es mi preocupación, porque digo, el Señor tal vez está tardando tanto porque una de dos. O realmente está esperando que todos nos arrepintamos y volteemos y obedezcamos sus leyes. O ya está cansado de uno. Y veamos, porque dicen mucho, no, es que el Señor es misericordioso, el Señor tiene paciencia. Sí, la palabra de Dios dice que también tiene paciencia. Pero la palabra del Señor también dice otra cosa. Vamos a Jeremías 7. Los voy a invitar a que vayamos con nuestras Biblias a Jeremías 7, por favor. Jeremías 7, 16. Vamos a ver lo que dice el Señor. Cuando el Señor también se cansa, el Señor también como que dice, ¿sabes que este pueblo ya estuvo? 7, 16. ¿Qué dice por ahí? Vamos a... ¿Ya lo tenemos todos? Dice el Señor, tú pues no ores por este pueblo, le dice Jeremías, no ores por este pueblo ya, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues porque no te oiré. Ya el Señor como que le dice de cierta forma que sabes que ya me tienen hasta aquí. Dicen que van a obedecer, dicen que van a hacer esto, pero vuelven a la idolatría, vuelven a sus propios deseos, vuelven. Señor, ya no voy a comer, una enfermedad que viene por ahí, Señor, te prometo que ya no voy a comer esto, ya no voy a hacer eso, ya hacen cambios, pero nomás viene la sanidad, viene la seguridad. Señor, perdí el trabajo, ayúdame, pero bien,
Y ahí volvemos a enlodarnos en el lodo, mis hermanos. Volvemos a caer a transgredir las leyes del Señor. Por eso se hace tanto énfasis, hermanos, cuiden su salud. Hermanos, no pequen contra el Señor, obedezcan. No es algo que tengamos que, ¿cómo decir? No se trata de fastidiar a nadie, pastor. Se trata de alertarlos lo que puede llegarles a suceder si no obedecen al Señor. Amén. Aquí no se juzga a nadie, no se juzga, te vas a morir, te vas al infierno por estar comiendo carne, te vas al infierno por... Mis hermanos, te va a ir mal si no obedeces las leyes del Señor, pastor. Les va a ir mal a los que no obedecen las leyes del Señor. El Señor se cansa cuando llega la necesidad, mis hermanos. ¿Qué pasa cuando perdemos el trabajo? Un problema grande. Ahí vamos corriendo al Señor. Pero ¿qué dice el Señor? Jeremías 14:11. Vamos a Jeremías 14:11, mis hermanos. Ver a veces la actitud que toma el Señor cuando Él se cansa por la desobediencia de su pueblo. 14, 11 y 12. ¿Ya lo tenemos por ahí? Dice el Señor, dice aquí Jeremías 14, 11 y 12. Dice, me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Ya, además, no te voy a oír, ni siquiera me pidas por ellos, porque no te voy a oír, dice el Señor. ¿Por qué? Porque yo les di mis leyes. Yo les dije, si las obedecen, les va a ir bien. Si hacen caso, les va a ir bien. Van a tener sanidad, van a tener salud, van a tener prosperidad. Pero ellos prefieren otra cosa, dice el Señor. Ya no me ruegues, ni me los menciones, dice el Señor prácticamente aquí. Cuando ayunen, ¿qué dice el Señor? Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, yo no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Mis hermanos, cuidado. Eso es lo que me preocupa, pastor. Me preocupa que el pueblo de Dios esté tan distraído en tantas cosas que se nos olvidemos de obedecer la ley de Dios. Que estemos que muchas veces podemos estar predicando, podemos hacer algo, inclusive la vida propia, podemos estar haciendo algo, pero muy lejanos de la ley de Dios, de obedecer realmente como Dios manda. Mis hermanos, estoy consciente de que es una lucha constante cada día estar venciendo con el Señor. Pero Él nos llamó para que venzamos el pecado. Amén. No para que vivamos en el pecado. Dios nos mandó a que logremos vencer la tentación. Es una tentación para muchos, por aquello se hace tanto énfasis en la salud, en la alimentación. ¿Por qué? Porque dice por ahí, quien logra vencer el apetito podría vencer cualquier cosa, mis hermanos. Es lo más difícil, complicado de vencer el apetito, porque aquí no. A mí me encantaba el huevo, mis hermanos. Aquí no se le un desayunito así bien reportado con algo que hace daño. Sin de mencionar tanta cosa, con algo que hace daño. Mis hermanos, es apetitoso. Ahora, a veces se menciona lo que no deberíamos de comer. Mis hermanos, cuidemos también lo que tenemos a la mano para hacer. Podrían decir, porque ya he escuchado más de una vez, pero es que no hay mucha comida para comer. No tenemos la posibilidad de consumir algo. Hace rato la hermana decía la nuez, la almendra. Un poquito cara, es correcto, mis hermanos. Hay cosas que son caritas. Pero mis hermanos, hay cosas muy saludables que uno puede comer, que uno puede simplemente ir y sembrarlas. Ir a sembrarlas. Tomate, además, se crecen solas, mis hermanos. Para muestra un botón, ¿dónde está la hermana, la esposa del hermano? ¿Para qué andaba? Ahorita se me fue. Allá andaba la esposa del hermano Chabelito, del hermano Joselín. Por aquí andaba. Mis hermanos, fuimos ayer, andamos allá, antier, andábamos ahí en el rancho. Tenemos una sembradita ya, maicito, por ahí frijolito, eso. Hermanos, vayan, está lleno de verdolagas, mis hermanos. Se crecen solas, nadie las sembró, está lleno de verdolagas. Ahí fuimos a cortar. Quelites también, verdolagas, hermanos. Mis hermanos, hay muchas cosas que la tierra nos da, simplemente hay que ir y sembrarlas. No hay excusa para decir, no, es que yo nomás tengo huevito, tengo esto, tengo aquello. Mis hermanos, tengamos cuidado. Hay muchas cosas que Dios está dispuesto a darnos siempre y cuando tengamos ese deseo de obedecerle. Amén. Ese deseo de poner primer lugar a Él antes de nuestros deseos. Porque es bien rico comer otras cosas no saludables. Pero no hay excusa de decir, esto es muy caro para mí. Mis hermanos, semillas simplemente tírelas al piso y solitas se van a dar. Hay que tratarlas también, hay que cuidarlas nada más. Mis hermanos, ahí la hermana también tiene sembrada jamaica, tiene varias cositas que nos sorprendió porque en una semana o semanas que fuimos ya estaban bien grandes las plantitas.
Ya pronto una agüita de Jamaica nos vamos a echar por ahí, mis hermanos. No hay excusa. Por eso se predica tanto aquí de que cuidemos, obedezcamos las leyes de la salud. Dios, mis hermanos, Dios llega a un punto en el que se cansa. Si usted sigue viviendo una vida desobedeciendo las leyes de la salud, las leyes de Dios, no vaya con el Señor pidiéndole sanidad. Evítese la pena mejor, porque el Señor puede llegar a responder de esa manera. Yo no le estoy diciendo, por eso ustedes me pueden decir, hermano, ese es un Dios diferente al que yo conozco. Yo conozco un Dios de amor, hay un Señor, un Dios que le han presentado a usted por muchos años. Muchos años le han presentado a un Dios que sí, Dios es amor, Dios perdona todo, Dios te va a perdonar, Dios te va a ayudar con el pecado al final y Dios te va... Mis hermanos, yo no estoy hablando de ese Dios más que el Dios de la Biblia. No son mis palabras, son las palabras que están escritas en Jeremías. Dios se cansó de la desobediencia. Esperemos, mis hermanos, que Dios no se canse de nosotros. Amén. Que procuremos obedecer de tal manera a Dios que cuando lleguemos, mis hermanos, en una crisis como la que viene, Dios no diga, no, que ni me busquen, sino al contrario, que Dios esté presto para socorrernos porque Él ha visto que nosotros hemos hecho un esfuerzo por obedecer sus leyes. Él entonces sí estará presto a obedecer a bendecir a su pueblo, porque su pueblo ha estado buscándolo constantemente para obedecer su ley, mis hermanos. Dice la sierva del Señor en la review de Angela, mis hermanos, dice que en los sacrificios ofrecidos en cada altar se veía el Redentor. Con la nube del incienso se elevaba a cada corazón contrito la oración de que Dios aceptará sus ofrendas como una muestra de fe en el Salvador venidero. En cada sacrificio, cada rito que se hacía, Dios se agradaba, mis hermanos, de todo eso que se hacía. Ahora, mis hermanos, Dios se agrada de cada momento de obediencia, cada que usted vence la tentación, vence el pecado, Dios se agrada. Son como ofrendas para el Señor, porque ve a su pueblo esforzándose y no ve a un pueblo simplemente quejándose por las cosas que tiene que dejar de hacer, o simplemente poniendo excusas y pretextos para no obedecer al Señor. Mis hermanos, tengamos cuidado, prediquemos todo lo que se pueda de este mensaje, pero también vivámoslo, como decía el pastor en la mañana. Tratemos de vivir a la altura para que cuando Cristo venga, mi Señor, venga por su pueblo, nos encuentre aceptos delante de su presencia. Amén. Mis hermanos, quiero terminar con una gema. Sé que el calor es fuerte, sé que está empezando a incomodar un poco, pero mis hermanos, vamos a aguantar un poquito. Dice el Señor, la gema del Señor se encuentra en conflicto de los siglos. Ya la hemos escuchado, no sé si esa la leyeron en la mañana, Janet, porque es parte de una gema muy bonita. Dice, los que vivan en la tierra, cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador, mis hermanos. Y fíjense lo que sigue diciendo. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados con todo pecado por la sangre de la aspersión. Mis hermanos, eso no va a ocurrir de la noche a la mañana. Eso no es algo de que, ya me desperté, ya. Es una lucha constante, día a día. Hay que pelear contra el pecado. Hay que pelear. Es un esfuerzo que hay que hacer. No es algo que Señor, ayúdame, pum, por arte de magia, pum, ya estás libre. Ya no vas a tener ese deseo. Mis hermanos, hay que vencer ese deseo. De hecho, quiero comentarles esto. El deseo es lo más complicado de quitar. Es lo más complicado. ¿Por qué? Porque Dios nos va a ayudar a evitar el problema ese. Pero el deseo Dios no nos lo va a quitar. Ese nos corresponde luchar contra ese deseo, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque cuando usted ve un plato ahí bien tentador y traiga hambre y lo vea y esté en un lugar y la piense, el deseo nadie se lo va a quitar. Usted tiene que luchar contra él. Dios le va a ayudar a evitar llegar a agarrar ese plato o llegar a evitar esa plática, esa cosa que tenga que hacer que esté mal. Y vamos a dejar a un lado la comida un poquito. Muchas otras cosas a Dios les agradan. Sin mencionar, sin meter tanto detalle, mis hermanos, pero tengamos cuidado con lo que hablamos, decimos, hacemos, para que el Señor se agrade en todo lo que nosotros hagamos. Amén. En todo, mis hermanos. No simplemente dejemos la comida por un lado, no, la actitud de cada persona es bien indispensable. Amén. La actitud, qué pensamos, qué decimos, qué hablamos, todo eso es sumamente importante, al igual que la alimentación. Así que, mis hermanos, cuidemos de agradar a Dios en todo. Sigue diciendo la sierva del Señor, por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos. ¿Esfuerzos de quién? ¿De Dios? No, esfuerzos de cada uno de ustedes, de usted y yo, mis hermanos. Por nuestros propios esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha contra el mal, mis queridos hermanos. Bien, contra el mal.
Mientras se llevaba a cabo la construcción del santuario, mis hermanos, en aquel tiempo, el Señor pidió a todo el pueblo que se uniera. Y ha habido varias ocasiones cuando Dios va a construir algo, Moisés, David, que David no le tocó construirlo directamente el templo, pero sí a su hijo Salomón, pero él requirió que se trajera todo, ¿no? El pueblo se unía en un mismo sentir. Y cuando el pueblo se une, me dice, y no estoy hablando de la unidad, ¿cómo se llama? La unidad global esta que está muy famosa, el ecumenismo, que está hablando el Papa, ¿no? De esa unidad no hablo, mis hermanos. Porque él habla de la unidad, todos juntos, viviendo y pensando de manera distinta y como quieran vivir, pero todos juntos. Espíritu de unidad. Espíritu de unidad. Yo hablo, mis hermanos, de la unidad de la palabra del Señor. Si todos nos uniéramos, mis queridos hermanos, de hecho comentaba con el pastor, si todos los que profesamos creer en la verdad presente, en la palabra de Dios, imagínense por un momento, mis hermanos, traten de echar su mente a volar, si nos juntáramos todos los grupos de verdad presente, en la palabra del Señor, quitando de lado nuestras propias diferencias, porque siempre va a haber diferencias, somos un mundo, inclusive aquí, hay diferencias de pensamiento y eso es sano que haya diferencias de pensamiento. ¿Por qué? Porque uno nos ayudamos a otro, probablemente yo pienso de esta forma, yo de esta, pero nos ayudamos mutuamente, de alguna forma. No nos separamos. Simplemente mientras los pilares de nuestra fe, las pilares que nos sostienen nuestras creencias no sean distorsionadas, podemos caminar en el mismo sendero. Imagínense por un momento todos los ministerios, imagínense la iglesia, la organizacional, que pudiera reavivarse y pudiera predicar la verdad presente, ¿cuánto efecto no haríamos en el mundo? Y es un mensaje para todos los grupos de verdad presente. Nos ha dado Dios la oportunidad de conocer muchos grupos de verdad presente, tanto en el extranjero como en México. Y un problema que hemos visto, mis queridos hermanos, es que la diversidad de pensamiento, la diversidad de creencias es muy grande en el grupo de verdad presente. Sí, están los pilares de nuestra fe, pero unos piensan que solamente hay que irnos por este lado, otros piensan que hay que irnos por este lado, y si tú no vienes por este lado, tú estás mal, y si tú haces eso, tú estás mal, y que empezamos a señalar. Mis hermanos, por un momento piense, eche su mente a volar, si todos los grupos de verdad presentes nos juntáramos. Hermanos, ustedes que andan por allá con nosotros también, hay varios grupos de verdad. Exacto, si por un momento todos nos juntáramos y predicáramos el fuerte pregón, ¿qué no haríamos a nivel mundial, mis hermanos? Hay tantos jóvenes en los grupos de verdad presente con tanto conocimiento para poder proyectar a nivel mundial videos de alta calidad, buenos, donde la gente se interese en conocer la verdad, conocer la palabra del Señor, donde podamos dar a conocer la mejor manera de vivir. No es yendo por vacunas, no es buscando qué me pongo para estar libre, no, es obedeciendo las leyes del Señor. Amén. Mis hermanos, qué tan importante es la ley del Señor para que todos los grupos pequeños pudiéramos voltear y decir, ¿sabes qué? Vamos a enfocarnos en obedecer las leyes del Señor, todos juntos, unánimes, dejando de lado nuestras diferencias. Ojalá que muchos grupos de verdad presente pudieran entender eso, pudieran comprender que solamente la unidad entre nosotros, entre aquellos que decimos obedecer la ley del Señor, aquellos que decimos tener la verdad presente, la unión de ese grupo puede hacer grandes cosas que todos los grupos por separado, mis queridos hermanos. Así que nosotros como grupo pequeño aquí nos corresponde comenzar a vivir. Pastor predica mucho y él no se cansa, pero él lo repite y lo repite para que entendamos, mis hermanos, comprendamos que es necesario obedecer las leyes del Señor en todos los aspectos, en todos. Así que mis hermanos y familia y todos los que nos escuchan y nos escucharán por las redes sociales, es una invitación a que entendamos y comprendamos que es necesario obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Amén. Es necesario obedecer sus leyes. ¿Quiere vivir bien? Obedezca a Dios. Deje de comer tanto cochinero sin mencionar detalles. Procure vivir sano. Procure obedecer a Dios en todo. La mente también, recordemos, mis hermanos, hay que limpiar lo que hay aquí adentro. Sacarle face a un lado, sacar todo lo que nos hace daño. Hay que limpiar y yo me tengo que programar para limpiarme yo también aquí porque yo fui mucho de redes sociales y todavía de repente las usamos. Pero hay que empezar a limpiar todo eso. Hay que usar las herramientas como se deben de usar. Porque es una herramienta muy buena. Cuidar las avenidas del alma. Cuidar las avenidas del alma. Gracias, suegra. Mis hermanos, es una invitación para que todos, cada uno nos analicemos. ¿Cómo está mi vida? ¿Qué va a decir el Señor de mí?
¿Será que me apartará? Ya me cansaste, hijo mío, ya ni me pidas nada porque ya, o sea, ya me llegaste hasta aquí. Y es un Dios que lo vemos que lo hace. ¿O tendrá Dios misericordia porque nos está viendo luchar con el pecado día a día? Mis hermanos, los invito a que procuremos luchar y vencer el pecado en nuestras vidas. Vencer, porque levante la mano de aquí quien no tenga pecado, mis hermanos. Pero sí, yo sé que si les pregunto, levante aquí quien lucha todos los días con el pecado, va a haber muchas manos, mis hermanos. Y es mi deseo y mi oración que luchemos y venzamos cada día tomados de la mano de nuestro Dios, mis queridos hermanos. Que el Señor les bendiga, que Dios nos guarde y que nos prospere en todo lo que hagamos, los planes que tengamos, mis hermanos. Y hay que ser planes decididos ya, no lo dejemos para mañana ni para pasado. Ya los que estamos aquí, no sé cuántos ya están viviendo fuera. Yo agradezco a Dios porque la hermana Chío ya está allá, en el rancho. Amén. Me da gusto, ya quisiera yo estar allá también haciendo de vecino, hermana. Ya casi me voy, en la carpa casi, hermana, pero mis hermanos, hagan planes ya. Parte de la preparación para la crisis que viene es salir fuera de las ciudades. Mis hermanos que nos ven, nos van a ver por ahí en las redes. Los que están esperando a que la ley dominical venga para salir, mis hermanos, no se espere, no se espere. Viera qué difícil es y después yo creo que hacemos una mesa redonda, pastor, entre varios. Ustedes tienen más experiencia aquí y saben lo difícil que ha sido. Nosotros tenemos un año aquí buscando la forma, mis hermanos, y ha sido difícil, no ha sido fácil. Ha habido altas y bajas, pero mis queridos hermanos, los que tengan planes de salir, háganlo ya. Los que tengan medios para hacerlo, háganlo ya. No se esperen. ¿A qué se espera? Que llegue el COVID para querer salir todos nuevamente de Estados Unidos. Refiriéndome a la gente que está allá, que tiene planes de salir. No se espere, mi hermano, a que cierren fronteras, a querer salir. Ahora sí, querer salir. Puede el Señor decir, bueno, yo te dije, parafraseando lo que le dijo al pueblo de Israel, a través de Jeremías, yo te avisé, te va a decir, ya mejor ni vengas. ¿Qué voy a hacer por ti si ya cerraron las fronteras? Ya hicieron... Pero Señor, mira, ya no hay mucho que hacer. Yo te avisé con mucho tiempo de anticipación. Pastor Pereira y muchos otros pastores tienen tiempo avisando. Hermanos, salgan. Familia, los que están en Estados Unidos, en otros lugares, salgan de las ciudades. Recordemos los 3 años que le dio Dios al pueblo judío cuando fue el general Tito a invadir. Esos 3 años de gracia que tuvieron mis hermanos. Imagínense a ese pueblo cuando salió. Viendo al pueblo de Israel que estaba prosperando, que estaba allá, se sentían cómodos. Al pueblo judío, cómodos, esos 3 años. Imagínense las preguntas que surgían en la gente que se encontraba en las cuevas allá encerrados. Mis hermanos, ¿tuvieron dudas? Probablemente no lo sé. Lo que sí se mantuvieron firmes porque ni solo un solo cristiano murió en esa destrucción. Mis hermanos, no tarden, y se lo digo de corazón, no es fácil venir al campo. No es fácil. No voy a dar tanto detalle, simplemente procuren obedecer al Señor, mis queridos hermanos, procuren hacerlo. Es una invitación y también para los que están aquí, mis hermanos, que todavía no están viviendo, mis queridas visitas, hermanos que nos acompañan. Si ustedes tienen planes, háganlo, vivan fuera. Afuera, cuando recién llegamos aquí, nosotros estaba el COVID empezando en su mero apogeo. Y allá ya se escuchaba de todo, mis queridos, y los que están allá escuchándonos fuera saben que es una realidad. Allá se escuchaba, cerraban tiendas, cerraban supermercados, se acababa aquí, se acababa allá. Llegando aquí, le pregunté al pastor, ¿qué? No, pues aquí todo el mundo aquí es abrazo, beso y apapacho, como hasta la fecha lo hacemos. Aquí el COVID ni se daba uno cuenta de lo que pasaba allá afuera. Y es una bendición vivir fuera también. Amén. Así que mis hermanos, otro punto que quisiera recalcar, y no era el tema central, pero quiero recalcarlo porque muchos es el pensamiento. El salir fuera de la ciudad, mis hermanos, y para la familia también que tengo, salir fuera de la ciudad no es porque voy a salir huyendo de algo que va a pasar. Viene la crisis, mejor me voy al campo. No, mi hermano. Salir al campo es porque usted va a salir a buscar a Dios para moldear su propio carácter. La sierva lo hice mucho énfasis. Salir al campo es para moldear su carácter. Si aquí afuera, mis hermanos, en el campo, cada palada, cada picotazo que uno crea es una lección de vida para cada persona. Ahora que yo estoy acá, no estaba acostumbrado a usar el pico y la pala. Y mis hermanos que nos ven por allá lejos, voltéense a ver sus manos, mis hermanos, y pregúntense si realmente están acostumbrados con el pico y la pala en la tierra. No es fácil, mis hermanos. Así que los que tengan planes de salir, salgan y aprendan. Y aquí Dios les dará grandes lecciones dentro del campo, mis hermanos, que no las van a aprender en la ciudad. Grandes lecciones. Pero bueno, ese será otro tema después, mis queridos familia, hermanos y amigos. Que Dios les bendiga. Mi deseo, oración, mis hermanos, que pronto todos estemos en el campo viviendo.
Lugares hay, mis hermanos. Dios provea que aquel que quiere buscar, el que busca encuentra, mis hermanos. Amén. El Señor va a proveer. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Amén.